Bueno, este es un nuevo mini webinar de Disben Ingenieros en el cual vamos a explicar lo que es el sondeo CHIRP para evitar confusiones y para que el pescador pueda conocer mejor qué ventajas ofrece el sondeo CHIRP y qué diferencias hay entre niveles de calidad o de prestaciones de sondeo CHIRP. El CHIRP es un acrónimo de Compressed High Intensity Radar Pulse, que es una técnica que hace ya años que se desarrolló para radares. Actualmente pues se está empezando a aplicar en sondas y básicamente el tema es que las sondas CHIRP en vez de transmitir un pulso de una sola frecuencia, cada pulso transmite un espectro de frecuencias. Ahora lo comentaremos. El sondeo además es digital, o sea que la señal una vez emitida y recibida se procesa. Hay tres niveles o tres gamas de frecuencias, la baja, la media y la alta. La baja para altas profundidades, la media para profundidades hasta 1000 metros y la alta frecuencia hasta 300 metros. Pero fijaros que hablamos de gamas de frecuencias, 28 a 65, 85 a 135, 130 a 250 kilociclos. Ventajas que aporta: detalle mejorado de los peces, mejores arcos de pez, mayor claridad, menor ruido, que eso es muy importante, mejor separación de blancos, o sea que en vez de confundir dos peces pequeños con uno grande, pues los marca separadamente, mayor profundidad a igualdad de potencia y la posibilidad de seleccionar una frecuencia o frecuencias múltiples. ¿Cómo funcionan las sondas tradicionales? Las sondas tradicionales pues lo que hacen es que transmiten, por ejemplo, una sonda de doble haz de Heisenberg tiene un pulso de 200 kilociclos, otro de 83. Eso sería, por ejemplo, un pulso de 200 kilociclos. O sea que cada vez que emite un pulso, la frecuencia siempre es la misma. Es como pulsar una tecla de piano. ¿Cómo funciona? Pues bueno, transmitimos el pulso, rebota en un objeto, en este caso un pez, se recibe un eco y este eco, una vez procesado, da esta señal. ¿Qué ocurre si tenemos dos peces? Tenemos el primer eco, que empieza un poquito antes porque este pez está más cerca y acaba un poco antes también por lo mismo. Y luego el segundo pez empieza un poco más tarde y acaba un poco más tarde. Una vez procesada la señal, cuando sumamos esta cresta con esta cresta, nos da una señal más larga que nos engaña porque parece como que sea un pez grande en vez de dos peces pequeños. Esto es uno de los problemas que ocurre en las ondas tradicionales. ¿Cómo funciona una sonda CHIRP? Pues transmite en cada pulso una gama de frecuencias. Por ejemplo, de 65 a 85 kilociclos. Empieza en 65 y llega hasta 85 kilociclos en un mismo pulso. Sería como pasar la mano a lo largo del teclado de un piano. ¿Qué resultado da este tipo de sondeo? Bueno, pues tenemos el pulso de frecuencia variable transmitido, el eco, y una vez procesamos la señal nos da un eco muy estrechito. ¿Por qué nos da un eco muy estrecho? Pues bueno, porque si aquí dividimos el pulso que hemos transmitido en las diferentes frecuencias, la sonda lo que hace cuando las recibe es que alinea estos ecos al mismo instante de producirse, sería aquí abajo, y obtenemos un eco mucho más estrecho. Ese es el gran secreto. Entonces veremos el resultado. Tenemos dos peces, transmitimos el pulso de frecuencia variable, tenemos dos ecos, pero tenemos dos señales procesadas diferentes. Estamos viendo que realmente son dos peces y no uno grande. Aquí podemos ver en la pantalla de la izquierda, es una imagen partida de una sonda Heisenberg 2D y DI. En el 2D estamos utilizando CHIRP de 150 a 250 kilociclos. En el DI estamos en 800. Tengamos en cuenta que el sondeo CHIRP solamente funciona en 2D. No funciona ni en DI ni en SI. Entonces aquí estamos trabajando ya con sondeo CHIRP. Aquí tenemos otro ejemplo. El mismo fondo con 2D CHIRP y con SI, y fijaros la cantidad de detalle que se ve y el poquísimo ruido que tenemos. Eso es una gran ventaja. Hay tres niveles de CHIRP: el CHIRP de alto nivel, HD, alta definición, el CHIRP medio, buen CHIRP, y el CHIRP básico, un CHIRP pobre. El CHIRP de alta definición, para obtenerlo hace falta una sonda con un procesador muy rápido, transductor de bajo Q, que luego explicaremos lo que es, circuitería de sondeo
que pueda trabajar en un amplio espectro de frecuencias, 2 kilovatios o más de potencia de transmisión y la posibilidad de poder presentar 2 gamas de frecuencias sin perder rendimiento. En el caso de Heisenberg, eso lo ofrecemos con la Onyx o Ion, con el módulo de sondeo SM3000 y un transductor chirp de Hermar. Luego vendría el sondeo chirp estándar, un buen sondeo chirp, que por ejemplo sería la Helix 12 chirp. La sonda tiene también un procesador muy rápido o bien dedicado. El transductor puede ser estándar, no hace falta que sea de bajo Q. La circuitería de sondeo tiene que poder trabajar con un amplio espectro de frecuencias, como en el caso anterior. No necesita llegar a 2 kilovatios de potencia. Y puede presentar las 2 gamas de frecuencias con una mínima pérdida de rendimiento. Y luego por fin tenemos el chip básico, que son sondas con unas prestaciones muy reducidas. Un procesador compartido, transductor estándar, circuitería que emite pulsos de varias frecuencias aisladas preseleccionadas, o sea, no es todo un rango de frecuencias, sino que envía 3 o 4 o 5 frecuencias preseleccionadas, baja potencia de transmisión y solo presenta una gama de frecuencias. O si presenta dos, entonces el sistema de sondeo se lentece mucho. Entonces, a partir de aquí vemos el caso de la Onyx o Ion con el módulo de sondeo SM3000 y un transductor Herma, que esto sería el sondeo chirp de alta definición. Ahora vamos a explicar qué es un transductor de bajo Q. En la línea azul vemos un transductor tradicional que lo que tiene es un rendimiento muy alto, muy bueno en una frecuencia concreta. Por ejemplo, imaginemos un transductor de 200 kilociclos que entre 170 y 210 pues tiene un rendimiento bastante bueno, pero tanto antes como después de estas frecuencias baja mucho rendimiento. En cambio, un transductor de bajo Q tiene una amplia gama de frecuencias en las cuales tiene un rendimiento razonablemente bueno, por ejemplo, de 120 a 250 kilociclos. Esto es importante para poder tener un sondeo chip de alta definición. Esa sería la Helix 12 chip, que es un sondeo bueno, no es el máximo nivel de sondeo chip que ofrece las Onyx y las Ion, pero es un buen sondeo chip. Lleva un procesador dedicado, sondeo digital, frecuencias seleccionables, que ahora comentaremos también, y puede trabajar, opcionalmente podemos ponerle un transductor de bajo Q. El transductor que lleva es un transductor estándar, que te da un buen sondeo, pero podríamos incluso poder ponerle opcionalmente un transductor de bajo Q. La potencia máxima es de 1 kilovatio y puede mostrar 2 gamas de frecuencias simultáneamente con un impacto mínimo en el rendimiento. Y aparte lleva pues los nuevos menús reflex. Aquí estamos viendo en una Helix 12 chip cómo podemos nosotros activar o no el modo de sondeo chip. Aquí tenemos que decirle qué transductor tenemos seleccionado y en función del transductor nos ofrecerá qué frecuencias podemos utilizar. Por defecto de fábrica viene seleccionado el transductor que viene en la caja. Entonces aquí por ejemplo estamos viendo otras opciones, pues transductores de 83 a 200, de 50 a 200, diferentes tipos de transductor. Permite el que, claro, en función del transductor que elegimos, la sonda nos ofrece con qué frecuencias podemos llegar a trabajar. Aquí fijémonos que una sonda chirp barata pues no se pueden elegir frecuencias, vienen ya preseleccionadas y además unas frecuencias individuales. Que en cambio aquí, una Helix 12, estamos pudiendo seleccionar la frecuencia de inicio, por ejemplo entre 80 y 86 kilociclos, y la frecuencia de final en la gama media y lo mismo en la gama alta de frecuencias. Entonces, en lanchas de pesca de bass, en las que podemos querer llevar dos sondas en el mismo barco, una en proa y otra en la consola, entonces lo que hacemos es seleccionar para el transductor de popa una frecuencia en un extremo del espectro y para el transductor de proa el otro extremo del espectro. De esa manera no se interfieren entre sí. Por ejemplo, aquí estamos poniendo en la de proa, estamos seleccionando que empiece y acabe en 185 kilociclos. Y en la de popa
seleccionamos que empiece y acabe en 215 kilociclos. De esta manera no habrá interferencia y podemos estar sondeando simultáneamente con las dos sondas, una en proa y otra en popa. Y un tema a tener en cuenta es que cuando conectamos dos sondas con conectividad de Ethernet, como puede ser la 9, la 10 y la 12, cuando las conectamos pensemos que solamente podemos compartir el sondeo chirp con otra sonda que sea también chirp. Por ejemplo, si el sondeo tradicional de la Helix 12 se puede compartir con sondas que no son chirp, desactivando el sondeo chirp del Helix 12 a través del menú. Pero pensemos que si tenemos en proa, por ejemplo, una 12 chirp conectada con una sonda, con una Helix 10 en popa, lo que no podremos es en la Helix 10 de popa estar viendo el sondeo chirp de la 12 en proa. Simplemente un tema a tener en cuenta. Esperamos que os hayamos dejado una idea más clara de lo que es el sondeo chirp y de cómo funciona y de las ventajas que aporta. Y bueno, pues simplemente agradeceros vuestra atención. Gracias.